El agente Javier Rodríguez, al filo del amanecer, se encontró con 3 niños abandonados bajo un puente cuando la luz de su linterna recorrió sus rostros. Uno de ellos le entregó una foto y él se paralizó al ver que era un retrato de su madre. El lamento de una ambulancia rasgó el silencio de la madrugada, su eco rebotando entre los rascacielos adormecidos. Javier se aflojó la corbata del uniforme, con los ojos ardiendo tras un turno de 12 horas. El reloj digital en el salpicadero de su coche patrulla parpadeaba, 5:43, cada minuto arrastrándose como si se resistiera a la llegada del día. Una fina capa de escarcha se aferraba a los parabrisas de los coches aparcados, testigos silenciosos de otra fría noche de octubre. Javier encendió la calefacción, observando cómo su aliento formaba una nube pálida en el aire. La radio crepitaba ocasionalmente, un borracho causando problemas en un bar de la esquina, una alarma activada en una tienda del centro, el tipo de llamadas rutinarias que marcaban el final de su guardia. El coche patrulla se deslizó por la avenida central, sus faros cortando la oscuridad como cuchillas afiladas. 23 años patrullando estas mismas calles le habían enseñado a Javier a leer la ciudad como un libro abierto. Cada callejón, cada esquina, guardaba su propio relato. El hombre sin hogar que dormía junto a la panadería local le hizo un discreto saludo, un ritual matutino que se repetía desde hacía años. Un viento helado sopló cuando giró hacia la calle Olivo, agitando las hojas secas en una danza macabra bajo el puente viejo. Las vías del tren sobre sus cabezas llevaban décadas en silencio, desde que la estación principal había sido desmantelada. El foco del coche patrulla captó un movimiento en las sombras, tan sutil que cualquier otro lo habría pasado por alto. Javier pisó el freno, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el gastado volante, una costumbre que había adquirido con los años. La funda de la pistola en su cadera se sentía más pesada mientras salía del coche, la mano derecha descansando instintivamente sobre el arma. La experiencia le había enseñado que las sombras bajo aquel puente a menudo ocultaban más que simple oscuridad. Un sollozo rompió el silencio. Javier se congeló, los sentidos en alerta máxima. Otro sollozo, más bajo esta vez, seguido de un susurro ahogado. Su mano se apartó de la pistola y buscó la linterna. El haz de luz barrió la oscuridad, revelando primero una pequeña mochila rosa descolorida, luego un oso de peluche tirado en el polvo, y entonces 3 pares de ojos le devolvieron la mirada desde las sombras. Tranquilos, la voz era suave, casi un susurro, proveniente de una niña que destacaba entre las 3 figuras acurrucadas, sus delgados brazos formando una barrera protectora alrededor de los otros 2, los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Va a estar bien. Javier apagó la linterna, dejando solo el tenue resplandor de las farolas para iluminar la escena. Sus rodillas crujieron al agacharse, manteniendo una distancia segura. «Hola», murmuró, su voz perfeccionada por años de tratar con víctimas asustadas. «Soy el agente Javier. ¿Estáis heridos?» La niña mayor, de no más de 5 años, estudió su rostro con una intensidad desconcertante. Sus ojos verdes portaban una sabiduría dolorosa que ningún niño debería tener. Su cabello castaño caía en ondas enredadas sobre un abrigo azul marino que había visto días mejores. «Tenemos hambre», respondió finalmente, su voz más firme ahora. El niño a su lado, con el pelo oscuro cubriéndole media cara, se aferró con más fuerza a su brazo. La más pequeña de las 3, una niña de rizos dorados que parecía salida de un cuento de hadas, observaba todo con los ojos muy abiertos. Javier metió la mano en el bolsillo de su uniforme con movimientos deliberadamente lentos. El paquete de galletas, su tentempié de emergencia, provocó un cambio instantáneo en la atmósfera. Los ojos de los niños se iluminaron, su postura cambiando sutilmente en su dirección. «¿Chocolate?», preguntó el niño, su voz tan baja que Javier tuvo que inclinarse para oír. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Javier mientras les ofrecía el paquete. «Hay para todos», les aseguró, observando cómo la niña mayor repartía las galletas con la cautela de alguien que raciona un tesoro precioso. «¿Cómo os llamáis?», Sofía respondió la mayor entre bocados, las migas cayendo sobre su abrigo.
Él es Mateo, señaló al niño, que ya iba por su segunda galleta, y ella es Isabela. La más pequeña, Isabela, a la que llamaban Isa, no había tocado su galleta. Sus ojos, del mismo tono azul que el cielo del amanecer, estaban fijos en Javier con una curiosidad que parecía ir más allá de sus 3 años. Sus manitas jugaban con algo en el bolsillo de su descolorido abrigo rojo. El tiempo pareció ralentizarse cuando finalmente sacó un trozo de papel doblado. Javier observó, intrigado, cómo se acercaba con pasos vacilantes, ofreciéndole el papel como si fuera un regalo. Sus dedos temblaron contra el papel amarillento. La foto, con los bordes gastados por el manoseo, revelaba un rostro que no había visto en 20 años. La sonrisa gentil que había calmado sus noches de infancia, los ojos amables que guardaban historias nunca contadas, el collar de perlas que su madre había jurado que perteneció a su bisabuela. Elena, el nombre, se le escapó de los labios como una antigua oración, largo tiempo olvidada. La última imagen que tenía de su madre era de una mañana muy parecida a esta. Café preparándose en la cocina, tostadas en la mesa, un beso rápido antes de salir a comprar más pan. Habían pasado 20 años y el pan nunca llegó. Un movimiento captó su atención. Sofía se había acercado, la luz del amanecer ahora lo suficientemente fuerte como para revelar sus rasgos con claridad. La delicada forma de su barbilla, el suave arco de sus cejas, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, todos rasgos que conocía íntimamente, rasgos que veía en el espejo cada día, rasgos de su madre. La abuela dijo que nos encontrarías aquí, murmuró Sofía, su pequeña mano deslizándose en la de él con una familiaridad que le hizo dar un vuelco el corazón. Prometió que sería hoy. El sol naciente pintaba el cielo en tonos rosas y dorados, sus rayos alcanzando finalmente bajo el puente. Javier miró una vez más la foto en sus manos, luego los 3 rostros ante él. La radio en su coche patrulla crepitó en la distancia, alguna llamada que necesitaba atención, alguna emergencia que exigía su presencia. Por primera vez en 23 años de servicio, Javier no respondió a la llamada. Sus ojos estaban fijos en los 3 niños que el destino había puesto en su camino y en las innumerables preguntas que sus rostros demasiado familiares traían consigo. El misterio que había consumido la mitad de su vida acababa de ganar 3 nuevos capítulos, y algo le decía que la historia no había hecho más que empezar. La foto temblaba en las manos de Javier mientras observaba a los 3 niños durmiendo en el sofá de la comisaría. Incluso en sueños, Sofía mantenía un brazo protector alrededor de sus hermanos menores. El café en su escritorio se había enfriado, olvidado mientras los recuerdos lo arrastraban 2 décadas al pasado. 1989, calle Flores número 12. El aroma de las tortitas llenaba la pequeña cocina amarilla. Javi, de 12 años, estaba sentado en la mesa gastada, viendo a su madre bailar al ritmo de Elvis en una vieja radio. Elena giraba por la cocina, su falda de vuelo ondeando con sus movimientos, el collar de perlas brillando bajo la luz de la mañana. «¿Una más?», mamá suplicó Javi, con migas de tortita alrededor del plato. Elena sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos azules y formaba pequeñas arrugas en las comisuras. La última advirtió, pero siempre terminaba haciendo 2 más. Su sueldo de camarera apenas cubría las facturas, pero de alguna manera siempre había tortitas los domingos. El recuerdo se disolvió como azúcar en agua caliente. Javier parpadeó, volviendo al presente. Sus dedos trazaron inconscientemente la cicatriz en su barbilla, un recordatorio permanente de aquella última mañana. 2004, el día en que todo cambió. «No puedes seguir tratándome como a un niño», la voz de Javier, entonces de 25 años, reverberó a través de las delgadas paredes del apartamento. «Ahora soy policía, no tu niñito». Elena estaba junto a los fogones, sus manos aferrando su delantal, el collar de perlas temblando suavemente con su respiración contenida. «Solo quiero que tengas cuidado, Javi. Esa investigación, estás tratando con gente peligrosa. Es mi trabajo. No puedo simplemente ignorar la corrupción en el departamento porque tú tengas miedo».
Las siguientes palabras volaron como flechas envenenadas. Javier apenas recordaba lo que había dicho, solo la mirada devastada en el rostro de su madre y las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Salió furioso, cerrando la puerta de un portazo, con la barbilla sangrando después de haber pateado la mesita de centro en un ataque de ira. Cuando regresó 3 días después, el apartamento estaba vacío. El collar de perlas que su madre nunca se quitaba yacía abandonado sobre una simple nota. «Te quiero demasiado como para verte destruirte». Javier pasó los siguientes 20 años buscándola. Cada pista, cada posible dirección, conducía a otro callejón sin salida. La investigación que desató su pelea fue archivada por falta de pruebas. Fue trasladado a otra comisaría, donde lentamente construyó una reputación como un agente ejemplar, como si cada acto de bondad pudiera de alguna manera expiar las últimas palabras que le había dicho a su madre. El suave quejido de Isa lo devolvió al presente. La pequeña se revolvió en sueños, su rostro contraído por la angustia. Javier se acercó instintivamente, ajustando la manta a su alrededor. Sus rizos dorados le recordaban tanto a Elena que dolía. Señor, la voz de la trabajadora social lo sobresaltó desde el umbral. «Tenemos que discutir el traslado de los niños a un centro de acogida temporal». No, la palabra salió más firme de lo que pretendía. Javier se levantó, años de instinto de investigador tomando el control. «Estos niños son mi responsabilidad». La trabajadora social frunció el ceño. «Agente Rodríguez, entiendo que se sienta conectado con el caso, pero hay procedimientos». «Ellos me conocen», interrumpió Javier, su mente acelerada. «Sofía dijo que mi madre prometió que los encontraría. Esto no puede ser una coincidencia». Sacó su placa, haciéndola girar entre sus dedos, un hábito nervioso desarrollado a lo largo de los años. «Necesito averiguar cómo llegaron aquí, quién los trajo, y lo más importante, ¿dónde está mi madre?». La luz del sol de la tarde se filtraba por las persianas, pintando rayas doradas en el suelo de la comisaría. Javier observaba a los niños dormir, tan vulnerables, tan seguros de que él los protegería. En algún lugar, su madre había orquestado este encuentro. Después de 20 años de silencio, estaba enviando un mensaje, y estos 3 niños eran la clave. Sofía se revolvió en sueños, su manita buscando inconscientemente la de Mateo. Javier reconoció el gesto. Era exactamente como Elena solía sostener su mano durante las tormentas, cuando los truenos se sentían demasiado fuertes y el mundo demasiado grande. «Necesitaré un permiso», dijo finalmente, sin dejar de mirar a los niños, «y acceso a todos los archivos de personas desaparecidas de los últimos 20 años». La trabajadora social dudó, pero había algo en la resolución de Javier que la hizo asentir. «Prepararé la documentación necesaria, pero tendrá que someterse a una evaluación para la custodia temporal». Javier solo asintió, su mente ya trazando los primeros pasos de la investigación. 20 años de preguntas sin respuesta, de noches en vela, reviviendo esa discusión final, de culpa corroyéndolo como ácido. Ahora, por fin, tenía algo tangible. 3 pequeños ángeles que de alguna manera conocían a su madre. El café, olvidado hacía mucho, estaba helado cuando Javier finalmente se sentó de nuevo en su escritorio. Sus dedos trazaron la vieja foto, delineando el rostro de su madre. «¿Dónde has estado todo este tiempo, mamá?», murmuró para sí mismo. «¿Y por qué ahora?». Sabía que las respuestas yacían de alguna manera en estos 3 niños que dormían en su sofá, y no descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar cuánto tiempo llevara, sin importar a dónde lo llevara. Esta vez no dejaría que su madre desapareciera de nuevo. Los pasillos de la comisaría 15 bullían con la actividad típica de un lunes por la mañana. Javier guiaba a los 3 niños a través del laberinto de escritorios y gente, una mano protectora en el hombro de Sofía, mientras Mateo e Isa se aferraban a sus piernas como pequeñas sombras. Rodríguez, el comisario Pérez, salió de su despacho, sus cejas grises arqueándose al ver al inusual grupo. «Pensé que tu turno terminó hace horas. Necesitamos su ayuda», comisario Javier les dio a los niños un sutil asentimiento. «Es complicado». Pérez suspiró,
su mirada suavizándose al ver sus rostros cansados. Sala de descanso, ahora. La sala de descanso de la comisaría, con sus sofás gastados y su cafetera temperamental, se convirtió en una guardería improvisada. Sofía ordenaba meticulosamente las galletas que otro agente había traído, asegurándose de que cada hermano recibiera una parte igual. Javier observaba, impresionado por su madurez. ¿Y bien? Pérez se inclinó sobre su taza de café. ¿Qué tenemos aquí? Javier abrió la boca para responder, pero un golpe en la puerta lo interrumpió. Una mujer de unos 35 años entró, con una carpeta en la mano y una expresión decidida, enmarcada por unas gafas de montura roja. Lucía Morales, Servicios Sociales, se presentó, evaluando rápidamente a los niños. Recibí una llamada sobre menores encontrados bajo el puente viejo. Señorita Morales, reconoció Pérez. Este es el detective Rodríguez. ¿Él? Encontré a los niños durante mi patrulla, interrumpió Javier. Algún instinto lo impulsó a ocultar su conexión personal con su madre. Necesitamos identificarlos, localizar a cualquier pariente. Lucía ya se había agachado cerca de los niños, su tono profesional reemplazado por una calidez natural. Hola, ¿esas galletas parecen deliciosas? ¿Puedo probar una? Para sorpresa de todos, Isa fue la primera en ofrecer su galleta. Lucía sonrió, partiéndola por la mitad y devolviéndole una parte. Gracias, cariño. ¿Cómo te llamas? Isa, respondió la pequeña, su voz más fuerte de lo que Javier la había oído antes. Y ella es Sofía, y él es Mateo. ¿Nombres preciosos? Lucía sacó un bloc de notas. ¿Podríais decirme también vuestros apellidos? Los niños intercambiaron miradas, Sofía asumiendo su habitual papel de portavoz, y respondió. La abuela Elena dijo que no debíamos decirlo. El lápiz de Lucía se congeló a media nota. Javier sintió que se le aceleraba el corazón. ¿La abuela Elena? Preguntó, manteniendo la voz casual. ¿Ella os cuidaba? Sofía asintió, sus dedos jugando con el borde de su abrigo. Solía hacernos tortitas todos los domingos, con sirope de chocolate. Javier y Pérez intercambiaron miradas. Las tortitas de los domingos. Otra coincidencia imposible de ignorar. Revisaré los registros, anunció Lucía, sus dedos ya moviéndose por una tableta. Con los nombres de pila y las edades aproximadas, podríamos encontrar algo en el sistema. Una hora después, la frustración era palpable en la habitación. Lucía fruncía el ceño ante la pantalla, sus gafas reflejando páginas de resultados de búsqueda negativos. Esto es imposible, murmuró, más para sí misma que para nadie. No hay registros de nacimiento en los últimos 6 años que coincidan con estos niños. No hay informes de personas desaparecidas con estas descripciones. Es como si no existieran. Quizás en otra comunidad, sugirió Pérez, pero Lucía ya estaba negando con la cabeza. He comprobado la base de datos nacional. Nada. Miró a los niños, que ahora jugaban tranquilamente con algunos juguetes prestados de la guardería de la comisaría. No tiene sentido. Todo niño nacido en suelo español tiene algún tipo de registro. Javier observaba a Isa dibujar con ceras, sus rizos dorados idénticos a los de su madre. El misterio se profundizaba por momentos. Ayudaré, declaró Lucía de repente, cerrando su carpeta con determinación. Algo está muy mal aquí, y estos niños necesitan apoyo. Puedo agilizar los trámites para una custodia temporal mientras investigamos más a fondo. ¿Custodia temporal?, cuestionó Pérez. Para el detective Rodríguez, replicó Lucía, como si fuera obvio. Los niños confían claramente en él, y mantenerlos juntos debería ser nuestra prioridad. Javier abrió la boca para protestar, no sobre la custodia, sino sobre la facilidad con que Lucía lo sugería, cuando Mateo se acercó sosteniendo un dibujo. Es la casa de la abuela, explicó tímidamente, mostrando un colorido boceto de una casa amarilla con un jardín lleno de flores. Javier sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. La casa era casi una réplica exacta de la antigua casa de su madre en la calle Flores. Mateo preguntó Javier con delicadeza, ¿dónde está esta casa? El niño se encogió de hombros. No lo sé. La abuela Elena dijo que ya no podíamos volver allí.
Lloró mucho cuando nos fuimos. Sofía se acercó, colocando un brazo protector sobre su hermano. Fue la noche que nos trajo al puente. Dijo. La niña dudó, mordiéndose el labio. Dijo que el tío Javi nos encontraría y que lo entendería cuando viera la foto. Lucía observó el intercambio con interés profesional, tomando notas rápidas. Detective llamó en voz baja. Deberíamos hablar en privado. Pérez asintió, ya poniéndose en pie. Haré que la agente Gómez se quede con los niños un momento. Fuera, en el pasillo, Lucía se ajustó las gafas, su intensa mirada fija en Javier. Hay algo que no me está contando, detective. Estos niños saben su nombre. Dibujan una casa que parece significativa para usted y mencionan a una abuela Elena que aparentemente organizó todo este encuentro. Javier vaciló, su mano tocando inconscientemente el bolsillo donde guardaba la foto. 20 años de búsqueda y ahora esto. ¿Podía confiar en Lucía? Sus instintos le decían que sí, pero también le advertían que algo más grande estaba en juego. Doctora Morales comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Cuánto tiempo tiene? El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el pasillo de la comisaría. En algún lugar un teléfono sonaba incesantemente y en la sala de descanso 3 niños misteriosos jugaban, sin saber que su mera existencia estaba a punto de desenterrar secretos enterrados 2 décadas atrás. El apartamento de Javier nunca se había sentido tan vivo. Dibujos de colores cubrían ahora la nevera antes vacía. Juguetes yacían esparcidos por el pasillo y las risas infantiles resonaban en paredes que solo habían conocido el silencio durante mucho tiempo. ¡Hala!, gritó Mateo mientras Javier lo elevaba por el aire, sus ojos brillando con una alegría contagiosa. En el sofá, Lucía clasificaba un montón de ropa recién comprada, mientras Sofía ayudaba con una seriedad casi cómica para una niña de 5 años. «Cuidado con el ventilador del techo», advirtió Lucía, con los ojos agudos detrás de sus gafas de montura roja. Había pasado una semana desde la llegada de los niños, y ella, prácticamente, se había mudado al apartamento de Javier, durmiendo en la habitación de invitados para ayudarles a adaptarse. Isa observaba todo desde su lugar favorito, un pequeño sillón junto a la ventana, con su oso de peluche firmemente sujeto. De todos los niños, ella era la más silenciosa, pero sus ojos vigilantes no se perdían nada. «Hora del baño», «hora del no endossen», anunció Lucía, y se produjo un revuelo general. Javier atrapó a Mateo a media escapada, haciéndole cosquillas en el estómago. Las damas primero le recordó, mientras Lucía llevaba a Sofía e Isa al baño. El sonido del agua corriendo y las risitas pronto llenaron el apartamento. Javier se hundió en el sofá, con Mateo todavía en sus brazos. El niño jugaba distraídamente con la placa que colgaba del cuello de Javier, una sugerencia de Lucía para ayudarle a adaptarse. «Tío Javi», la voz de Mateo era apenas un susurro. «¿A ti también te gustan las tortitas?». La inocente pregunta golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Recuerdos de domingos lejanos inundaron su mente. Su madre bailando en la cocina, el olor a masa fresca en el aire. 2004, aquella última mañana. «No lo entiendes», la voz de Javier resonó en la pequeña cocina. Esta investigación podría cambiarlo todo. Elena estaba junto a los fogones, la última tortita olvidada en la plancha, empezando a quemarse. El dulce olor se convirtió en humo, al igual que sus últimos momentos juntos. «Entiendo más de lo que crees, hijo». Su voz temblaba, pero sus ojos tenían esa determinación que él había heredado. Algunas verdades tienen un precio demasiado alto. La verdad siempre vale la pena. Golpeó la mesa, derramando una taza de café. «Tú me enseñaste eso». «También te enseñé sobre la protección», respondió ella en voz baja, sus dedos tocando su collar de perlas. «A veces protegemos a las personas que amamos guardando secretos». El sonido de algo rompiéndose en la cocina sacó a Javier de su ensimismamiento. Lucía se había precipitado en esa dirección, pero él la detuvo con un gesto. «Lo siento, tío Javi». La preocupada voz de Sofía lo llamó. La encontró de pie en medio de los añicos de un vaso roto, sus pies descalzos rodeados de agua. «No te muevas», le ordenó, levantándola con cuidado en brazos.
Su corazón se encogió al ver cómo se encogía, esperando una reprimenda. «No pasa nada, cariño. Los accidentes ocurren». Sofía se relajó contra él, sus pequeñas manos encontrando el camino alrededor de su cuello en un abrazo espontáneo. La abuela Elena siempre decía eso también. Javier se quedó helado por un momento, pero mantuvo la voz tranquila. «¿En serio? ¿Qué más decía?» Sofía se echó un poco hacia atrás, estudiando su rostro con esa mirada intensa que a veces lo inquietaba. Solía llorar a veces, mirando fotos antiguas. Decía que echaba de menos a su hijo. Javier sintió un nudo en la garganta. Lucía, arrodillada para recoger los cristales, fingió no notar la lágrima que él parpadeó para apartar. «¿Quieres dibujar un poco?», sugirió, sentando a Sofía en la encimera de la cocina mientras cogía los materiales que Lucía había insistido en comprar. La niña asintió con entusiasmo. Pronto, sus pequeños dedos danzaron sobre el papel, creando formas con una precisión sorprendente para su edad. Javier preparó la cena, mirando de vez en cuando su trabajo. «Hecho», anunció Sofía después de unos minutos. «Es la casa de la abuela Elena». Javier se acercó y se le cortó la respiración. Allí, cuidadosamente dibujada, estaba la pequeña casa amarilla de la calle Olivo. Las ventanas con contraventanas blancas, el banco de madera en el porche, incluso los rosales que su madre cuidaba con tanta devoción, todo perfectamente representado desde la memoria de una niña. Sofía la llamó en voz baja, manteniendo la voz firme. «¿Recuerdas la dirección?». Ella frunció el ceño, concentrada. Había muchos árboles grandes en la calle. Sus dedos trazaron las líneas del dibujo. La abuela Elena dijo que era un secreto, pero que un día podríamos volver. Lucía apareció, su presencia un ancla silenciosa. Durante los últimos días había demostrado no solo ser una aliada profesional, sino una amiga indispensable. Muchas noches las pasaron en conversaciones susurradas después de que los niños se durmieran, reconstruyendo este creciente rompecabezas. «Árboles», murmuró Javier, casi para sí mismo. «¿Robles?». Esa calle estaba llena de ellos. Un suave repiqueteo de piececitos anunció la llegada de Isa, con el pelo todavía húmedo del baño. Se subió al taburete junto a su hermana, mirando el dibujo con curiosidad. «El jardín secreto», exclamó, con los ojos brillantes. Ahí es donde la abuela Elena guardaba sus cartas. Javier y Lucía intercambiaron miradas. «¿Cartas?», preguntó Lucía con delicadeza, pero Isa ya había perdido el interés, centrándose en su propio boceto. Sofía, sin embargo, asintió con entusiasmo. Debajo de los rosales explicó, señalando las flores en el dibujo. La abuela Elena siempre ponía cartas allí cuando pensaba que nadie la miraba. La mente de Javier se aceleró. Los preciados rosales de su madre, los que nadie podía tocar. ¿Cuántos secretos podrían estar enterrados en esa tierra? «Creo que es hora de que hagamos una visita», murmuró Lucía, leyendo sus pensamientos. «¿Esa casa todavía existe?». Javier asintió lentamente. «He pasado por delante cientos de veces a lo largo de los años, esperando que volviera». El temporizador del horno sonó, señalando que la cena estaba lista. Mateo entró corriendo desde el salón, con el pelo adorablemente desordenado por una corta siesta en el sofá. La escena doméstica, tan normal, tan inesperadamente preciosa, hizo que el corazón de Javier se encogiera. Mientras servía la cena, sus ojos no dejaban de desviarse hacia el dibujo de Sofía. Entre líneas infantiles y colores brillantes, yacía otra pista en el rompecabezas que su madre le había dejado. Mañana, decidió, era hora de revisitar el pasado. El sol apenas había salido cuando Javier aparcó en la calle Olivo. Los robles centenarios proyectaban sombras danzantes sobre el pavimento, sus ramas susurrando secretos que él había intentado descifrar durante 2 décadas. Lucía dormía en el asiento del copiloto, con la tableta aún abierta sobre la investigación de anoche. «Ya estamos aquí», murmuró él, tocándole suavemente el hombro. Lucía se ajustó las gafas, parpadeando para espantar el sueño. Los niños se habían quedado con la agente Gómez, una de las pocas personas en las que Javier confiaba completamente.
La casa amarilla permanecía casi como la recordaba, excepto que la pintura se estaba desconchando y el jardín estaba descuidado. Los rosales, una vez tan bien cuidados, eran ahora meras ramas secas que se alzaban hacia el cielo como dedos suplicantes. Los nuevos propietarios mantuvieron la estructura original, explicó Javier, su voz ronca por la emoción contenida. Compré la casa en cuanto tuve suficiente dinero ahorrado, pero nunca tuve el valor de vivir aquí. Lucía frunció el ceño, su mirada perceptiva, recorriendo la fachada. Dijiste que tu madre estaba obsesionada con esos rosales. ¿Dónde exactamente mencionó Sofía las cartas? Javier se acercó al parterre principal, los recuerdos de su madre podando y regando las plantas cada mañana, inundando su mente. Aquí señaló: este siempre fue especial. A nadie se le permitía tocar estas rosas. Lucía se puso unos guantes de jardinería que sacó de su bolso. Bueno, supongo que es hora de que averigüemos por qué. La tierra estaba dura, resistente tras años de abandono. Mientras cavaban, el sol subía más alto, pintando el cielo en tonos rosas y dorados. Fue Lucía quien lo encontró primero, sus dedos golpeando algo sólido bajo la tierra. «Javi», la llamó, su voz tensa por la emoción. «Hay algo aquí». Una caja metálica, del tipo que se usa para documentos importantes, emergió de la tierra. Su cerradura estaba oxidada, pero cedió fácilmente tras años de humedad. «Dios mío», susurró Javier, con las manos temblorosas al levantar la tapa. Dentro, protegidos por bolsas de plástico selladas, había docenas de cartas, fotos y documentos. Inteligente, señaló Lucía, examinando el plástico. Los protegió de la humedad. La primera carta que Javier abrió le detuvo el corazón. Estaba escrita con su propia letra, una tarjeta del Día de la Madre que había escrito a los 12 años. Debajo, cuidadosamente organizadas por fecha, estaban todas las cartas que había enviado a todas las direcciones posibles a lo largo de los años, intentando encontrarla. Las recibió todas, su voz flaqueó. Sabía dónde estaba todo el tiempo. Lucía le apretó el hombro en silencio, dándole un momento para procesarlo. Sus ojos, sin embargo, ya estaban escaneando los otros documentos con interés profesional. Javi llamó en voz baja. «Mira esto». Era una escritura de propiedad, fechada 5 años después de la desaparición de Elena, de una casa en una zona rural llamada Valle Tranquilo, a unas 2 horas de distancia. «¿Valle Tranquilo?», frunció el ceño Javier. «Nunca busqué allí. Es básicamente un pueblo fantasma desde que cerró la explotación minera». Lucía tecleaba furiosamente en su tableta. «No tan fantasma. ¿Hay registros de consumo de electricidad, servicio de agua?» «Tu madre vivía allí, Javi. Y según los servicios públicos, no estaba sola». Un ruido en la valla del patio trasero los sobresaltó. Una mujer anciana los observaba a través de las lamas, la curiosidad evidente en su expresión. «¿Buscando algo?», preguntó, su voz sorprendentemente fuerte para alguien que parecía tener más de 80 años. Javier se levantó, mostrando su placa. «Señora», doña Carmen, respondió ella, con una sonrisa cómplice en su rostro arrugado. «Y tú debes ser Javier. Elena hablaba mucho de ti». El tiempo pareció congelarse. Lucía se acercó, bloc de notas en mano. «¿Conocía a mi madre?», preguntó Javier, apenas ocultando su urgencia. Doña Carmen abrió la cancela que separaba sus patios, apoyándose en un bastón tallado. «Oh, sí, solía pasar por aquí a veces para ver cómo estaba la casa, siempre con esos 3 niños adorables». Javier y Lucía intercambiaron miradas. «¿Vio a los niños?», preguntó Lucía con cuidado. «Sofía, Mateo y la pequeña Isa», dijo doña Carmen con cariño. «Qué niños tan educados». Sofía siempre me traía flores de la finca de Elena en Valle Tranquilo, unas preciosas rosas azules que nunca había visto. «¿Rosas azules?», murmuró Javier. Su madre siempre había soñado con crear la rosa azul perfecta. «Elena estuvo aquí hace unas semanas», continuó doña Carmen, sus ojos distantes por el recuerdo. Parecía preocupada, no era ella misma. Los niños no estaban con ella esta vez. Miró directamente a Javier. «¿Dejó algo para ti, sabes?».
El corazón de Javier latía con fuerza. ¿Lo hizo? Doña Carmen asintió, haciendo un gesto hacia su casa. Entrad, tomad un té conmigo. Tengo mucho que contaros sobre vuestra madre y por qué tuvo que marcharse hace 20 años. El sol ahora brillaba plenamente sobre la calle Olivo. Javier miró la caja metálica en sus manos, a Lucía a su lado y a la vecina que podría finalmente ayudarle a entender el rompecabezas que su madre había dejado. Las rosas azules son la clave, comentó doña Carmen mientras caminaban hacia su casa. Elena siempre decía que algunas cosas solo florecen fuera de la vista. Creo que es hora de que descubras lo que quería decir. Lucía sacó discretamente su teléfono enviando un mensaje a la agente Gómez. Algo le decía que su viaje a Valle Tranquilo estaría lejos de ser una investigación rutinaria. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero la imagen que formaban era más compleja y más peligrosa de lo que ninguno de ellos podía imaginar. La carretera hacia Valle Tranquilo serpenteaba entre montañas, su asfalto agrietado un silencioso testimonio del abandono de la región. Javier conducía en silencio, procesando las revelaciones de doña Carmen. En el asiento trasero, Lucía se había quedado dormida, agotada tras otra noche, calmando las pesadillas de los niños. La dirección que doña Carmen les había proporcionado los llevó a un camino estrecho en las afueras del pueblo fantasma. Mercedes, la vecina que doña Carmen mencionó, vivía en una pequeña casa azul rodeada de un jardín salvaje. Javier Rodríguez, la mujer de pelo cano, que abrió la puerta, tenía unos ojos astutos y unas manos callosas de jardinera. Doña Carmen llamó. Dijo que vendríais. Entrad. El salón de Mercedes era un santuario de recuerdos, fotografías en cada superficie disponible, plantas en macetas improvisadas y el aroma de café recién hecho. Elena se mudó aquí hace unos 15 años. Comenzó Mercedes, sirviendo café en tazas delicadas. Compró esa casa al final del camino, la del Jardín de Rosas. ¿La conocía bien?, preguntó Javier, sin poder ocultar su ansiedad. Mercedes sonrió con tristeza. Era reservada. Vivía para ese jardín suyo. Las rosas más extraordinarias que he visto nunca, especialmente esas azules que cultivaba en el invernadero. Lucía se inclinó, intrigada. Doña Carmen también mencionó las rosas azules. Oh, sí. Elena pasaba horas en ese invernadero. Era muy protectora con ellas. También Mercedes vaciló, encontrando la mirada de Javier. Solo después de que llegaron los niños, empezó a abrirse un poco. ¿Cómo estaban con ella? La pregunta se le escapó a Javier antes de poder detenerse. Como nietos con su abuela, recordó Mercedes con cariño. Sofía ayudaba en el jardín, Mateo siempre pedía historias y la pequeña Isa era la sombra de Elena. El teléfono de Javier vibró con un mensaje de la agente Gómez. Emergencia. Mateo había tenido otra pesadilla. Te está pidiendo. Tenemos que irnos, dijo Javier bruscamente. Pero por favor, si recuerda algo más. Mercedes asintió, pero su mirada estaba distante. ¿Sabes? La última vez que la vi, Elena parecía diferente, asustada. Dijo algo sobre el pasado que finalmente la había alcanzado. Clavó los ojos en Javier. 2 semanas después, ella y los niños desaparecieron. El apartamento estaba en silencio cuando llegaron, excepto por unos sollozos ahogados procedentes del dormitorio de los niños. Gómez los recibió en el pasillo con la preocupación grabada en su rostro. Se despertó gritando, explicó en voz baja. Algo sobre hombres malos y la abuela Elena llorando. Javier encontró a Mateo acurrucado en la cama, Sofía e Isa abrazadas a él protectoramente. El niño levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Tío Javi Mateo extendió los brazos, su pequeño cuerpo temblando. Estoy aquí, campeón Javier, lo levantó en brazos, con el corazón roto por la desesperación con la que Mateo se aferraba a él. Lucía ya estaba sentada en la cama, acercando a Sofía e Isa. ¿Quieres contarnos tu sueño? Mateo sorbió por la nariz contra el hombro de Javier. Los hombres malos, como los que vinieron a casa de la abuela Elena. Sofía se movió inquieta. Se supone que no debemos hablar de eso, murmuró, pero sus ojos delataban su miedo.
Está bien, cariño, le aseguró Lucía con delicadeza. Aquí estáis a salvo. Querían las rosas azules, dijo Isa de repente, su voz pequeña pero clara sorprendiéndolos a todos. La abuela Elena se enfadó mucho. Dijo que nunca las tendrían. Javier y Lucía se miraron fijamente. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó Javier con delicadeza. La noche que tuvimos que huir, respondió Mateo, todavía temblando. La abuela Elena lloró mucho. Dijo que era hora de encontrar a Javi, terminó Sofía, mordiéndose el labio. Dijo que solo tú podías ayudar, tío Javi, que lo entenderías cuando vieras las rosas. Lucía ya estaba tomando notas en su teléfono, pero Javier apenas se dio cuenta. Su mente estaba en el recuerdo de Mercedes sobre su madre asustada, la feroz protección de las rosas azules y el miedo en los ojos de los niños. «Oye», dijo en voz baja, «¿qué tal un chocolate caliente con nubes?». La cara de Mateo se iluminó un poco, e incluso Sofía pareció relajarse. Solo Isa mantuvo su solemne mirada en Javier. «La abuela Elena nos hacía chocolate caliente cuando teníamos pesadillas», señaló, «y nos contaba historias sobre ti cuando eras pequeño». En la cocina, mientras preparaba las bebidas, Javier sintió que Lucía se acercaba por detrás. «Seguimos oyendo hablar de estas rosas azules», susurró. «No puede ser una coincidencia». «A mi madre siempre le fascinó la genética botánica», recordó Javier. «Las interminables conversaciones sobre ADN y mutaciones». «Pero, ¿por qué alguien amenazaría a una mujer mayor por unas flores?». El repiqueteo de unos piececitos descalzos los interrumpió. Sofía estaba en el umbral de la cocina, sosteniendo algo en la mano. «Encontré esto en mi abrigo», dijo, extendiendo una pequeña memoria USB. «La abuela Elena me dijo que la guardara a buen recaudo hasta que te encontrara». Javier cogió el dispositivo con dedos temblorosos. Escrito en su plástico azul, con la inconfundible letra de su madre, había una sola palabra: verdad. De vuelta en el salón, Mateo se había quedado dormido en el sofá, con Isa acurrucada a su lado como una pequeña ángel guardián. El apartamento estaba de nuevo en silencio, pero Javier sabía que el silencio era temporal. En algún lugar, ocultos en la genética codificada de unas rosas imposibles, yacían secretos por los que la gente estaba dispuesta a amenazar a una abuela y a 3 niños inocentes. «Veamos qué quería tu madre que descubrieras», susurró Lucía, ya conectando la memoria USB a su portátil. El chocolate caliente se enfrió en sus tazas, olvidado, mientras otra capa del misterio se preparaba para revelarse. La casa al final del camino en Valle Tranquilo emergió de la niebla matutina como un fantasma reacio. Era una modesta estructura de 2 pisos, paredes blancas con contraventanas verdes, exactamente como los niños la habían dibujado innumerables veces en el apartamento de Javier. «¡Ahí está!», exclamó Isa desde el asiento trasero con la cara pegada a la ventanilla. «Mira, Sofía, los rosales de la abuela». Javier aparcó en el camino de grava, con el corazón palpitando. El jardín, aunque descuidado durante meses, conservaba una belleza salvaje que hablaba del cuidado meticuloso de su madre. Diferentes especies de rosas dominaban el paisaje, sus flores resistiendo valientemente el frío otoñal. «Tío Javi». Mateo ya había saltado del coche, corriendo hacia un columpio de neumático que colgaba de un roble centenario. La abuela Elena me empujaba todos los días. Lucía examinó la escena con ojos analíticos, bloc de notas en mano. «Los servicios públicos fueron cortados hace unos 3 meses», le murmuró a Javier. «El agua también». Sofía caminaba por el jardín con una familiaridad que retorcía el corazón de Javier. Se detuvo frente a un parterre específico, sus pequeñas manos tocando suavemente los capullos de un color inusual. «Las especiales de la abuela», explicó, al notar la mirada de Javier. Decía que eran mágicas. Javier se agachó junto al parterre. Años de vivir con su madre le enseñaron a reconocer instantáneamente estas plantas únicas. Aunque todavía estaban cerrados, los capullos mostraban un llamativo tono de púrpura azulado que no debería ocurrir en la naturaleza. «¡El invernadero!», gritó Isa de repente, señalando una estructura de cristal parcialmente oculta
detrás de la casa. Ahí es donde la abuela guardaba sus secretos. Lucía se dirigió a la puerta principal, probando las cerraduras. Está cerrada, afirmó, pero parece que alguien ha estado aquí recientemente. Mira las marcas de roce en el felpudo. Javier las examinó, huellas parciales que no pertenecían a ninguno de ellos. Sus instintos policiales se dispararon. Algo no iba bien. Niños, llamó. ¿Recordáis la última vez que estuvisteis aquí? Los tres intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre ocurría cuando el tema era delicado. Fue cuando la abuela se puso muy enferma, respondió finalmente Sofía, su voz bajando a un susurro. Ya no podía levantarse de la cama. El mundo pareció detenerse. Javier sintió el suave toque de Lucía en su brazo, ofreciéndole un consuelo silencioso. La tía Ana la cuidaba, añadió Mateo, pateando un guijarro suelto. Pero entonces empezaron a venir los hombres malos, y la abuela dijo que teníamos que irnos. ¿Tía Ana?, cuestionó Lucía, el lápiz volando sobre su bloc. La enfermera explicó Isa, apretando más fuerte su oso de peluche. Era simpática, nos traía caramelos a escondidas. Javier encontró una llave de repuesto exactamente donde su madre siempre la escondía, dentro de una maceta de cerámica cerca de la puerta. Algunas cosas nunca cambiaban. El interior de la casa era una cápsula del tiempo. Las fotografías en las paredes contaban la historia de los últimos años. Los niños creciendo, momentos en el jardín, su madre sonriendo con ese mismo collar de perlas que nunca se quitaba. Una fina capa de polvo insinuaba meses de abandono. Lucía subió las escaleras mientras Javier examinaba el salón. Un montón de correo en la mesita de centro llamó su atención. Facturas médicas, resultados de pruebas, informes hospitalarios. Javi. La voz de Lucía resonó desde el piso de arriba, cargada de una gravedad que le heló la sangre. Tienes que ver esto. La encontró en lo que era claramente la habitación de su madre. Un altar improvisado se alzaba en la mesita de noche. Velas, flores secas y una foto reciente de Elena. Junto a ella, un obituario cuidadosamente recortado del periódico local. Elena Rodríguez, de 68 años, leyó Lucía en voz baja. Falleció el 15 de agosto tras una breve batalla contra un cáncer de páncreas. Le sobreviven. Su voz se quebró ligeramente. Un hijo y 3 queridos nietos. Javier se tambaleó, sus rodillas golpeando el borde de la cama justo a tiempo. 3 meses. Su madre llevaba 3 meses muerta y él ni siquiera lo sabía. Un ruido en la puerta los hizo girar. Sofía estaba allí, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La abuela no quería que estuvieras triste, dijo, su pequeña voz conteniendo una sabiduría muy por encima de sus años. Dijo que tenía algo muy importante que terminar primero, algo sobre las rosas azules y hacer lo correcto esta vez. Lucía ya estaba al lado de la niña, abrazándola suavemente. Javier permaneció sentado, con los ojos fijos en la foto de su madre, más vieja de lo que recordaba, más cansada, pero con esa misma mirada decidida que él había heredado. «Tío Javi», llamó Mateo desde el pasillo. «Hay una puerta cerrada al final. La abuela decía que era tu habitación para cuando vinieras». Javier se levantó mecánicamente, siguiendo la voz del niño. La puerta azul al final del pasillo estaba cerrada, pero una llave colgaba de un cordón en el pomo. Dentro había una habitación perfectamente arreglada, como si lo hubiera estado esperando durante 20 años. Sobre el tocador encontró una carta dirigida a él, con la letra de su madre, tan familiar que dolía. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado a los niños. Y también significa que no pude terminar lo que empecé hace 20 años. Las rosas azules guardan la verdad que debería haberte contado aquella mañana. Ahora depende de ti protegerlas tanto a las rosas como a los niños. La memoria USB lo explica todo, pero ten cuidado, Javi. Algunas personas harán cualquier cosa para mantener ciertos secretos enterrados. Con todo mi amor y arrepentimiento, mamá». Afuera, en el jardín, las rosas azules se mecían suavemente con la brisa,
sus pétalos guardando los secretos que le costaron la vida a su madre. Javier sintió el peso de la memoria USB en su bolsillo, el mensaje final de Elena esperando revelar verdades pendientes durante 20 años. «Vámonos a casa», dijo finalmente, con la voz ronca. «Tenemos una memoria USB que abrir». Los niños se despidieron del jardín como si se despidieran de un viejo amigo. Lucía recogió silenciosamente sus notas, su mirada preocupada sin apartarse de Javier. Mientras el coche se alejaba, Javier observó cómo la casa se hacía más pequeña en el espejo retrovisor. En algún lugar, entre esas paredes, su madre había vivido sus últimos años, criando a 3 niños y cultivando rosas imposibles. Y en algún lugar, en esa misma tierra, había escondido una verdad que estaba dispuesta a morir para proteger. El apartamento estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Javier estaba sentado en su sillón favorito, con un cuaderno verde en las manos. El diario de su madre, encontrado cuidadosamente guardado junto a la memoria USB en la habitación que ella había preparado. Lucía se había llevado a los niños a comprar material de arte, dándole a Javier el espacio que necesitaba para sumergirse en los recuerdos de Elena. Sus manos temblaron ligeramente al abrir la primera página. 15 de marzo de 2019. Ha vuelto a pasar hoy. Ama, alguien intentó entrar en el invernadero. Las cámaras captaron a 2 hombres de negro, pero no pude identificarlos. Tengo que ser más cautelosa. 20 años de investigación no pueden perderse ahora, no cuando estoy tan cerca. Javier frunció el ceño. Su madre nunca había mencionado intentos de robo en sus cartas anteriores. Pasando unas cuantas páginas, se encontró con una entrada que le detuvo el corazón. 3 de junio de 2019. Los encontré hoy. 3 angelitos abandonados en la puerta de la iglesia. La mayor no puede tener más de 2 años, protegiendo a los otros como una leona. Algo en ellos me recordó tanto a Javi cuando era pequeño. No podía dejarlos allí. El padre Miguel dijo que los dejaron en mitad de la noche, sin identificación, excepto una nota con sus nombres: Sofía, Mateo e Isa. El destino tiene un peculiar sentido del humor. Justo cuando me entero de que mi tiempo podría estar agotándose, me envía 3 razones para seguir luchando. Las páginas siguientes detallaban la adaptación de los niños, pequeños momentos que hacían que el pecho de Javier doliera por su simplicidad y calidez. 12 de julio de 2019. Sofía me ayudó en el jardín hoy. Sus manitas son sorprendentemente delicadas con las rosas. Tiene un don natural, como si entendiera instintivamente la delicadeza necesaria. Mateo no para de pedirme historias sobre Javi. Creo que he encontrado un aliado en él para mantener vivos esos recuerdos. E Isa es tan observadora. A veces me pregunto si puede ver a través de mí, sentir el dolor que intento ocultar. Javier tragó saliva, recordando el diagnóstico de cáncer encontrado entre los papeles de la casa. Ya había estado presente, extendiéndose silenciosamente. 25 de septiembre de 2019. Los resultados de las pruebas no han sido buenos hoy. El doctor Fernández insiste en un tratamiento inmediato, pero no puedo parar ahora. Las rosas azules finalmente están revelando sus secretos. La secuencia que he buscado durante tanto tiempo está casi completa. Si tengo razón, lo cambiará todo. Los niños son mi fuerza ahora. Sofía siente que algo va mal, es demasiado perceptiva para su propio bien. La encontré llorando en el jardín. Le prometí que no los abandonaría, pero siento el peso de esa promesa. El tiempo se agota. El sonido de la puerta abriéndose hizo que Javier se sobresaltara. Lucía entró sigilosamente, cargando bolsas de la compra. Los niños probablemente estaban de nuevo con la agente Gómez. ¿Cómo va?, preguntó en voz baja, acomodándose en el brazo de su sillón. Javier se limitó a señalar la siguiente entrada del diario. 18 de diciembre de 2019. Sofía me ha preguntado hoy por su familia. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo le explico a 3 niños abandonados que yo también abandoné a mi hijo? Pero sus ojos, hay tanta comprensión en esa mirada. Les conté la verdad, o parte de ella.
Sobre Javi, sobre por qué tuve que irme, sobre cómo algunas verdades son demasiado peligrosas. Sofía me cogió la mano y dijo: «¿Podemos ser tu familia ahora, abuela?» Y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. Lucía apretó suavemente el hombro de Javier, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras él seguía leyendo. 5 de marzo de 2020. El dolor es peor, pero las rosas por fin han florecido. La secuencia está completa. Todo por lo que he trabajado estos últimos 20 años está ahí, codificado en los pétalos de estas flores imposibles. La prueba que podría haber salvado a Javi durante aquella investigación, que podría haber expuesto toda la red de corrupción. Es irónico cómo funciona la vida. Ahora que tengo la prueba, mi cuerpo está fallando. Pero quizás es así como debe ser. Javi es más fuerte ahora, más preparado. Y los niños, ellos son la clave que hace que todo encaje. Las últimas páginas eran escasas, la letra de Elena más temblorosa. La última entrada estrujó el corazón de Javier. 22 de julio de 2020. Mi querido hijo, sé que encontrarás este diario algún día. Los niños son mi regalo final para ti, no solo por la alegría que traerán, sino por lo que representan. Vinieron a mí por una razón, Javi. No hay coincidencias en esta historia. Sofía tiene tus ojos, lo sabías. Y la determinación de Mateo me recuerda tanto a ti de niño. Isa, ella tiene el don que compartimos, de ver más allá de las apariencias. La memoria USB contiene todo: mi investigación, las pruebas, la verdadera identidad de estos niños. Pero ten cuidado, hijo. Los mismos hombres que me obligaron a dejarte hace 20 años siguen ahí fuera, y ahora saben que encontré lo que buscaba. Protege a los niños, Javi. Son más importantes de lo que crees. Y perdona a tu vieja madre por no ser lo suficientemente fuerte para luchar hace 2 décadas. A veces hay que dar un paso atrás antes de poder avanzar. Con todo mi amor, mamá. Javier cerró el diario con las manos temblorosas. Lucía ya tenía su portátil abierto, la memoria USB insertada. «¿Hay algo aquí sobre los certificados de nacimiento de los niños?», murmuró, sus ojos recorriendo rápidamente la pantalla. «Y, Dios mío, Javi, tienes que ver esto». Antes de que pudiera revelar su descubrimiento, la puerta se abrió de nuevo. Sofía irrumpió, con los ojos brillantes de emoción. «Tío Javi, ¿hemos comprado pinturas? ¿Puedo pintar las rosas azules de la abuela Elena?». Javier sonrió, dejando el diario a un lado. Las revelaciones tendrían que esperar un poco más. «Por supuesto, cariño. Cuéntame más sobre esas rosas especiales». Sofía se subió a su regazo, sus dedos jugando con la placa que él siempre llevaba. La abuela Elena decía que eran mágicas porque guardaban un secreto muy importante. Un secreto sobre ti, tío Javi. Lucía cerró el portátil en silencio, pero su mirada decía que la conversación no había terminado. En algún lugar de esa memoria USB, las últimas piezas del rompecabezas esperaban ser descubiertas. «¿Y cuál era ese secreto?», preguntó Javier con delicadeza. Sofía sonrió, esa sonrisa tan parecida a la de su madre. «Dijo que un día lo descubrirías, cuando estuvieras listo para entender por qué tuvimos que esperar tanto para encontrarte». Afuera, la lluvia continuaba, lavando los secretos de Valle Tranquilo. Pero dentro del apartamento de Javier, entre lápices de colores y recuerdos, la verdad comenzaba a emerger de las sombras del pasado. El despacho privado de Elena en Valle Tranquilo era un laberinto de recuerdos cuidadosamente organizados. Javier y Lucía habían pasado toda la mañana revisando cada cajón y carpeta mientras la agente Gómez vigilaba a los niños que jugaban en el jardín. «Mira esto», llamó Lucía, levantando una carpeta etiquetada simplemente «Futuro». Dentro había docenas de cartas de referencia, todas sobre él. Javier cogió los papeles con manos temblorosas. Cartas de recomendación dirigidas a varias agencias de adopción y servicios sociales, todas detallando sus cualidades como posible tutor. Su madre lo había planeado todo, sentando las bases meticulosamente. Ella lo sabía, murmuró, con la voz embargada. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y quería asegurarse de que los niños acabaran conmigo.
Un grito de alegría desde fuera llamó su atención. Por la ventana vio a Mateo en el columpio de neumático, la agente Gómez empujándolo más alto. Sofía estaba arreglando flores que había recogido mientras Isa... ¿Dónde está Isa?, preguntó Javier, un atisbo de preocupación tiñendo su voz. Aquí la voz de la niña vino desde detrás de ellos. Se había deslizado en el despacho en silencio, con algo pequeño en las manos. Lo encontré en el lugar especial de la abuela Elena. Era una vieja caja de música, delicadamente tallada con diseños florales. Javier la reconoció al instante. Fue un regalo que le había hecho a su madre con su primer sueldo de adolescente. Nos la ponía todas las noches para dormir, explicó Sofía, siguiendo a su hermana. ¿Y nos enseñaba las fotos? ¿Qué fotos?, preguntó Lucía con delicadeza, agachándose al nivel de los niños. Isa giró la llave. Una suave melodía llenó la habitación, Somewhere Over the Rainbow, mientras un compartimento oculto se abría en la base, revelando una colección de fotos. Javier levantó con cuidado la primera. Le mostraba a él con 12 años, sonriendo junto a su madre en el jardín de su antigua casa. La siguiente mostraba a Elena, mucho mayor, leyendo un libro con Sofía en su regazo. Había docenas, documentando momentos preciosos de los últimos años. La abuela Elena a veces lloraba mientras miraba las fotos antiguas, dijo Sofía, sus dedos trazando suavemente el borde de una instantánea. Decía que echaba mucho de menos a alguien, pero que tenía que esperar el momento adecuado. Lucía tomó notas rápidas en su blog, el instinto profesional activándose. ¿El momento adecuado para qué, cariño? Para la verdad, intervino Mateo, apareciendo en el umbral con Gómez. Eso es lo que siempre decía, que la verdad tenía que esperar hasta que las rosas azules estuvieran listas. Javier intercambió una mirada significativa con Lucía. Rosas azules por todas partes, como un hilo conductor que unía cada pieza del rompecabezas. Niños, llamó Gómez con delicadeza. ¿Qué tal una merienda en el jardín? Estoy segura de que la abuela Elena guardaba algunas galletas en la cocina. Después de que se fueran, Lucía acercó una silla, extendiendo sus notas sobre la mesa. Necesitamos organizar lo que sabemos. Elena se enteró de que estaba enferma y empezó a prepararlo todo. Terminó Javier, todavía aferrado a la caja de música. Cartas de referencia, documentos bien archivados, incluso este despacho listo para que yo lo descubriera. Una carpeta particularmente gruesa llamó su atención. Investigación. Fase final, escrito con la letra de su madre. Dentro había páginas de notas sobre manipulación genética en plantas, específicamente en rosas. Javi llamó Lucía con la voz tensa. Mira la fecha de estas pruebas médicas. El diagnóstico inicial fue hace más de 2 años. Sabía que estaba enferma mucho antes de encontrar a los niños. Las últimas páginas del expediente médico revelaron una sorpresa aún mayor. Rechazó el tratamiento, susurró Javier, la realidad pesando sobre él. Eligió cuidados paliativos para poder seguir trabajando. Tío Javi, la voz de Sofía lo sobresaltó. Había regresado silenciosamente al despacho. ¿Puedo enseñarte algo? La niña los condujo al invernadero, sus pequeños pasos seguros. En la parte trasera de la estructura de cristal, parcialmente oculta por enredaderas, había una pequeña caja fuerte. El código es tu cumpleaños, afirmó Sofía con sencillez. La abuela Elena dijo que solo tú podías abrirla cuando fuera el momento adecuado. Los dedos de Javier temblaron mientras introducía los números. La cerradura hizo un suave clic, revelando más documentos, un disco duro externo y una carta dirigida a él. Mi querido Javi, para cuando leas esto, probablemente ya te habrás enterado de mi enfermedad. Perdóname por no buscar tratamiento. Tenía algo más importante que terminar. Las rosas azules no son solo flores, hijo. Guardan la prueba que buscábamos hace 20 años. Los niños no llegaron a mí por casualidad. Sofía, Mateo e Isa son especiales de una manera que pronto entenderás. Protegerlos se convirtió en mi misión final. En el disco duro encontrarás todo. Mi investigación completa, el verdadero origen de los niños y la prueba que finalmente puede exponer a quienes nos separaron hace tanto tiempo.
No me queda mucho tiempo, pero confío en que terminarás lo que yo empecé. Los niños son la clave, Javi. Siempre lo fueron. Con todo mi amor, mamá. Lucía ya había conectado el disco duro a su portátil, sus ojos abriéndose de par en par ante su contenido. Dios mío, murmuró. Javi, tienes que ver esto. Antes de que pudieran sumergirse más, el sonido de un cristal rompiéndose vino de la casa principal, seguido del grito asustado de Mateo. ¡Gómez!, llamó Javier, los instintos policiales activándose. Solo el silencio respondió. En algún lugar de la casa, Isa empezó a llorar. El tiempo de los descubrimientos había terminado. Ahora era el momento de proteger lo que su madre había muerto por preservar. El susto del cristal roto resultó ser solo un gato que había tirado una maceta en la cocina, pero sirvió como un crudo recordatorio de la fragilidad del momento. Gómez ahuyentó al asustado animal, mientras Lucía calmaba a los niños con promesas de chocolate caliente. Ahora, en la restaurada paz de la tarde, Javier subió las estrechas escaleras hacia el desván. El aroma a madera vieja y lavanda seca llenaba el aire, la firma de su madre para refrescar la ropa de cama. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Sofía, su pequeña figura apareciendo en lo alto de la escalera. Conozco todos los escondites especiales de la abuela Elena. Javier le ofreció la mano, guiándola por el último escalón. Claro, cariño. ¿Qué más puedes contarme sobre ella? Sofía caminó con confianza por el polvoriento espacio, esquivando baúles y cajas. Aquí es donde jugábamos los días de lluvia, dijo, señalando un rincón lleno de cojines viejos. La abuela Elena nos contaba historias sobre ti. ¿Sobre mí? Ajá, sobre cuando eras pequeño y querías ser un superhéroe. Sofía sonrió, deteniéndose frente a un baúl particularmente antiguo. Las cartas están aquí dentro. El baúl estaba asegurado con un simple candado, cuya llave colgaba discretamente de un clavo cercano. Típico de su madre, siempre aparentando seguridad, mientras dejaba pistas obvias para quienes la conocían. Dentro había cientos de cartas, ordenadas cronológicamente, algunas todavía en sus sobres originales, otras páginas sueltas cuidadosamente conservadas. Javier reconoció su propia letra en muchas, las cartas que había enviado a lo largo de los años buscándola. A veces nos las leía, señaló Sofía, acomodándose entre los cojines. Decía que eran como pedacitos de tu corazón guardados en papel. El sonido de pasos en las escaleras del desván anunció la llegada de Lucía y los otros niños. Mateo corrió hacia la pila de cojines, mientras Isa, como de costumbre, observaba cada detalle con esos ojos agudos. «Los Ruiz están abajo», dijo Lucía. «Los vecinos que ayudaron a tu madre en sus últimos meses. Pensé que te gustaría hablar con ellos». Javier asintió, pero algo en las cartas llamó su atención. Entre su propia correspondencia había otras escritas por su madre, pero nunca enviadas. Querido Javi, leyó en voz alta, con voz baja. Hoy Sofía ha dicho su primera palabra. Flor. Tú también empezaste así, siempre fascinado por el jardín. Se parece tanto a ti que a veces me duele mirarla y ver tus ojos. Los médicos dicen que el tratamiento experimental podría darme unos meses más, pero no puedo arriesgarme a dejar mi trabajo sin terminar. Las rosas están casi listas, junto con la oportunidad de arreglar los errores del pasado. La abuela lloraba mucho cuando escribía, comentó Mateo, jugando distraídamente con un cochecito de juguete encontrado entre los cojines. Pero luego nos hacía galletas y todo volvía a estar bien. Lucía había vuelto a bajar para hablar con los Ruiz, dejando a Javier solo con los niños en medio de este registro tangible de la vida de su madre. Cada rincón del desván contaba una historia. Estanterías llenas de libros infantiles muy gastados, un collage de dibujos clavados en las vigas, pequeños tesoros en cajas de zapatos. «Mira», exclamó Isa de repente, sacando algo de detrás de una pila de cajas. Un viejo álbum de fotos decorado con flores prensadas. Sus páginas revelaban la vida cotidiana que su madre había construido. Elena en el jardín con los niños, celebraciones de cumpleaños, tardes de lectura en el columpio del porche. En cada foto, incluso visiblemente enferma, sus ojos brillaban con una alegría genuina.
Eso fue en mi cumpleaños. Sofía señaló una foto de Elena ayudándola a soplar las velas. Hizo una tarta de chocolate con fresas. Y aquí se inclinó Mateo, señalando otra foto. Fue cuando plantamos girasoles. Dijo que crecerían hasta el cielo. Javier llegó a una serie de fotos más recientes, aparentemente tomadas en el hospital. Elena en una silla de ruedas, más delgada, pero todavía sonriendo. Los niños rodeándola. Los Ruiz también aparecían en algunas tomas, así como una enfermera de aspecto amable que debía de ser la tía Ana. ¿Bajamos?, sugirió con delicadeza, notando el peso de los recuerdos en los rostros de los niños. Creo que he oído a Lucía mencionar algo sobre galletas en la cocina. Encontraron a Haroldo y María Ruiz, ambos en sus 70. María abrazó a los niños al instante, con lágrimas en los ojos. Elena hablaba mucho de ti, dijo Haroldo, extendiendo su mano a Javier. Durante sus últimas semanas le preocupaba no tener tiempo suficiente para poner todo en orden. Se negó a quedarse en el hospital, añadió María, ya ocupada preparando masa de galletas con la entusiasta ayuda de Mateo. Decía que tenía algo importante que terminar en su laboratorio. Esas rosas eran su obsesión. ¿El laboratorio?, cuestionó Javier, con la curiosidad despertada. Abajo, en el sótano, respondió Sofía antes de que los Ruiz pudieran hacerlo, donde guardaba sus ordenadores y sus cosas de ciencia. La abuela nunca nos dejaba entrar. Lucía, que había estado tomando notas en silencio, levantó la vista. «Javi, creo que tenemos que ver ese laboratorio». Después de una merienda, insistió María, deslizando la primera tanda de galletas en el horno. Elena siempre decía que las conversaciones serias se llevaban mejor con el estómago lleno. Pronto, la cocina se llenó del olor a vainilla y chocolate, tan familiar que hizo que el pecho de Javier se encogiera. Los niños ayudaron a María a decorar las galletas, sus risas resonando en las paredes de la casa, tal como lo habían hecho en tantas tardes anteriores. «Fue feliz aquí», dijo Haroldo en voz baja, observando la escena. Incluso al final, cuando el dolor era peor, tener a los niños cerca parecía darle fuerzas. Solo se asustó de verdad en sus últimas semanas, cuando empezaron a aparecer esos hombres. Javier y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué hombres? Nunca se identificaron correctamente, respondió María, con tensión en la voz. Decían que eran de la universidad, interesados en su investigación. Pero Elena siempre estaba agitada después de que se fueran. Fue entonces cuando empezó a organizar los documentos con más urgencia, y las visitas al bufete de abogados, añadió Haroldo. Algo sobre un proceso de tutela. ¿Proceso de tutela?, preguntó Lucía, el lápiz deteniéndose en su bloc. Para los niños, explicó María, ofreciendo una galleta recién horneada. Elena estaba decidida a asegurarse de que se quedaran contigo, Javi. Pasó sus últimos días finalizando el papeleo. Javier observó a los niños, ahora ocupados decorando galletas con glaseado de colores brillantes. Sofía estaba intensamente concentrada en hacer patrones perfectos. Mateo más interesado en probar el glaseado, e Isa creando pequeñas obras de arte en cada galleta. Una cosa más, dijo Haroldo, bajando la voz. La última vez que la vi, Elena mencionó una copia de seguridad. Dijo que había enviado copias de su investigación a varios lugares, por si acaso. El timbre sonó, cortando la conversación. Gómez, que montaba guardia en el porche, entró rápidamente en la cocina. Javi dijo, con tensión en la voz, «Hay unas personas aquí. Dicen que son de la Universidad de Westbridge». Los niños se acercaron inmediatamente a Javier, sus pequeños cuerpos temblando con un miedo familiar. Sobre la mesa de la cocina, las galletas se enfriaban, su dulce aroma mezclándose ahora con la tensión palpable. María Ruiz se aferró inconscientemente a su collar de perlas, un gesto tan reminiscente de Elena que el corazón de Javier se apretó. Algunas verdades, al parecer, tendrían un precio más alto que solo galletas caseras e historias del pasado. La caja de cartón parecía inofensiva, escondida en un rincón del desván detrás de viejas decoraciones navideñas. Un sello de devuelto al remitente estampado en rojo sobre docenas de sobres, todos atados cuidadosamente con cintas azules descoloridas.
Javier se sentó en el suelo polvoriento, la luz del atardecer filtrándose por las grietas del tejado. Lucía se había llevado a los niños a por un helado con los Ruiz, dándole el espacio que necesitaba para este descubrimiento. El primer sobre tembló en sus manos. La elegante caligrafía de su madre, tan familiar y a la vez distante, lo había dirigido a su antiguo apartamento en la calle Magnolia. 15 de septiembre de 2019. Mi querido hijo, ha llegado el otoño de nuevo, y con él, las dalias que siempre te gustaron están floreciendo en el jardín. Intento no verlo como una señal del destino que hayan elegido abrirse justo ahora, cuando he recibido la noticia de los médicos. Cáncer. Una palabra tan pequeña para una carga tan pesada. El doctor Fernández habla de tratamientos y posibilidades, pero sus ojos me dicen lo que sus labios intentan suavizar. Necesito verte, Javi. Hay tanto que explicar, tanto que arreglar. La carta continuaba durante 2 páginas más, pero el sello rojo de destinatario desconocido cortaba las palabras como una herida abierta. La siguiente carta estaba fechada 2 semanas después. 1 de octubre de 2019. Javi, he intentado ir a tu antiguo trabajo hoy, pero me han dicho que te trasladaron. Nadie ha querido darme tu nueva dirección. Quizás sea justo. Yo también desaparecí sin dejar rastro, ¿verdad? Sofía ha preguntado por ti hoy. Tiene tu sonrisa, ¿sabes? A veces la pillo mirando tu foto, la de tu 12º cumpleaños, como si intentara memorizar cada detalle. Mi tratamiento se supone que empieza la semana que viene, pero he descubierto algo en las rosas, algo que podría arreglar por fin los errores del pasado. Solo necesito más tiempo, hijo. Solo un poco más. Carta tras carta, mes tras mes, su madre había intentado contactar con él. Javier pasó los dedos sobre la tinta, sintiendo los leves relieves donde las lágrimas habían caído antes de secarse. 25 de diciembre de 2019. Querido Javi, es Navidad. Los niños han decorado toda la casa y Mateo ha insistido en dejar galletas para Papá Noel. Les he contado historias sobre tus Navidades, como siempre intentabas quedarte despierto para ver a los renos. El cartero, el señor Sánchez, me sugirió que probara con el correo electrónico o una llamada telefónica. Sonreí y le di las gracias, pero ¿cómo le explico que algunas cosas necesitan la solidez del papel? Que necesito que puedas tocar estas palabras, sentir todo el amor que nunca supe expresar. La quimioterapia debería haber empezado hoy. En lugar de eso, he pasado la mañana en el invernadero. Las rosas azules están casi listas, hijo, y con ellas la prueba que has estado buscando durante 20 años. Más cartas devueltas, cada una un trozo del corazón de su madre, cada una un momento perdido para siempre. 18 de marzo de 2020. Javi, el dolor es peor hoy. El doctor Fernández dice que el tiempo se agota, pero todavía no puedo parar. Las rosas por fin han revelado su secreto. La prueba está ahí, codificada en su ADN imposible. Sofía me encontró llorando en el jardín ayer. Esa niña tiene tu intuición. Se sentó a mi lado, me cogió la mano y dijo: «No llores, abuela. El tío Javi nos encontrará algún día». ¿Cómo puede estar tan segura de lo que yo misma he dudado tanto tiempo? Javier apenas notó las lágrimas que ahora manchaban su propia camisa. Al fondo de la caja había una carta que destacaba, no por los sellos de devolución, sino porque todavía estaba sellada. 10 de julio de 2020. Mi amado hijo, este será mi último intento. Mis manos apenas pueden sostener el bolígrafo y las palabras danzan ante mis ojos. El señor Sánchez, siempre amable, prometió intentar una vez más encontrar tu dirección, pero ambos sabemos que es inútil. O quizás sea lo mejor. Los niños están a salvo, la investigación está completa y la prueba que necesitabas está finalmente reunida. Todo está listo para cuando los encuentres, porque los encontrarás. Estoy segura de ello. Perdona a tu vieja madre por no ser más fuerte hace 20 años, por no quedarme y luchar a tu lado. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que podría habernos causado más dolor. El señor Sánchez sugirió de nuevo que probara medios de comunicación más modernos. Sonreí y le di las gracias,
como siempre. Él no entiende que algunas verdades necesitan el peso del papel, la permanencia de la tinta, el tiempo que lleva a escribir cada palabra con cuidado y amor. Las rosas azules están floreciendo en el jardín, sus pétalos imposibles guardando los secretos que nos costaron nuestra separación. Sofía las observa con la misma curiosidad que tenías de niño. Mateo hace 1000 preguntas, igual que tú. E Isa, ella tiene tu mirada, la que siempre veía más allá de las apariencias. Se me acaba el tiempo, hijo, pero te dejo 3 regalos. Estos niños maravillosos que tanto me recuerdan a ti, la prueba que buscabas y todo el amor que una madre puede albergar en su corazón. Después de 20 años separados, espero que algún día entiendas que a veces el amor significa esperar el momento adecuado, incluso si ese momento llega demasiado tarde para algunos de nosotros. Con todo mi amor, ahora y siempre, mamá. El sol se había puesto cuando Lucía regresó con los niños. Encontró a Javier todavía en el desván, rodeado de cartas abiertas, la última aún en sus manos. Tío Javi, la suave voz de Sofía. ¿Podemos quedarnos aquí contigo un rato? Él simplemente abrió los brazos, y los 3 niños se acurrucaron a su alrededor. El papel susurró suavemente con la brisa de la tarde que se colaba por las vigas, como si su madre todavía estuviera allí, extendiendo la mano una última vez a través de los años. ¿Sabes?, murmuró Isa, adormilada. La abuela Elena siempre decía que algunas palabras solo tienen sentido cuando se escriben con amor. Javier acercó más a los niños, sintiendo en sus pequeños cuerpos el último y más preciado regalo de su madre. En algún lugar, entre rosas azules y cartas devueltas, Elena había encontrado la manera de construir un puente a través de 20 años de silencio. El laboratorio del sótano era un testimonio de la naturaleza meticulosa de Elena. Estanterías revestían las paredes, cada carpeta cuidadosamente etiquetada, cada cajón marcado con su precisa caligrafía. Lucía tecleaba rápidamente en su portátil, conectado al ordenador principal de Elena, mientras Javier revisaba una carpeta etiquetada Orígenes. «Lo encontré», murmuró Lucía, deteniendo sus dedos. Clara Thompson, 28 años. Accidente de coche en la autovía A6, hace 3 años. Javier se acercó a la pantalla, observando la foto de una joven de rizos dorados, igual que los de Isa. El informe policial era breve. Pavimento mojado, curva cerrada. Una tragedia simple y devastadora. Aquí continuó Lucía, abriendo otro archivo. Elena estaba en el hospital esa noche para unas pruebas preliminares. Fue testigo de cómo traían a Clara. Las notas manuscritas de Elena aparecieron en la pantalla, su letra más temblorosa de lo habitual. Clara me cogió la mano en sus últimos momentos. Todo era por sus hijos, Sofía, Mateo e Isa. «Prométeme que los cuidarás», me suplicó. ¿Cómo negarse a una madre moribunda? ¿Cómo no ver en ese momento una oportunidad de redención? Javier se hundió en la silla del laboratorio. Así que fue así. «Hay más», dijo Lucía con delicadeza. Elena investigó todo sobre Clara. También era científica, trabajaba en genética molecular. Sin familia cercana, solo sus hijos. En un cajón cercano encontraron un álbum de recortes. Elena había documentado cada paso de los primeros días de los niños con ella. Sofía, apenas con 2 años, intentando consolar a sus hermanos menores. Mateo, todavía un bebé, aferrado a su oso de peluche. Isa, pequeña y solemne, observándolo todo. «Mira estas notas». Lucía señaló entradas en un diario científico. Elena estaba investigando una cura para el cáncer usando ingeniería genética. Las rosas azules eran parte de sus experimentos de modificación de ADN. Pero se detuvo, concluyó Javier, la comprensión amaneciendo. Renunció al tratamiento para cuidar de los niños. Un sobre se deslizó de entre las páginas del diario. Una carta dirigida a Clara. «Querida Clara, nunca nos conocimos de verdad. Solo esos pocos minutos preciosos en los que confiaste tus tesoros más valiosos a una extraña. Quiero que sepas que tus hijos son amados. Sofía tiene tu espíritu gentil, Mateo tu curiosidad infinita, e Isa es tu viva imagen.
No puedo reemplazarte, ni deseo intentarlo, pero prometo amarlos con cada momento que me quede. Y cuando mi tiempo se acabe, mi hijo Javi continuará ese amor. Con eterna gratitud, Elena. Desde el piso de arriba oyeron a los niños reír con Gómez, Sofía enseñándoles una canción a los demás, sus dulces voces filtrándose a través de las tablas del suelo. Javi llamó Lucía en voz baja, sosteniendo otra carpeta. Elena ya había iniciado el proceso de adopción. Todos los documentos están aquí. Evaluaciones psicológicas, registros financieros, incluso cartas de recomendación de los vecinos. Sabía que no tendría tiempo de terminarlo, murmuró Javier. Así que lo preparó para ti, añadió Lucía, mostrándole cómo lo había designado a él como el tutor. Solo necesita tu firma para seguir adelante. Javier cogió una foto suelta sobre el escritorio. Elena en el jardín con los niños, todos sonriendo a la cámara. Incluso visiblemente enferma, sus ojos brillaban con una alegría genuina. Usó sus últimos meses, dijo, con la voz temblorosa, no para salvarse a sí misma, sino para salvar a estos niños, dándoles el amor que no pudo darme durante 20 años. Lucía le puso una mano suave en el hombro. ¿Y ahora qué hacemos? Como si fuera una respuesta, unos pequeños pasos descendieron por las escaleras del sótano. Sofía apareció primero, seguida de Mateo e Isa. Tío Javi, preguntó Sofía con vacilación. Queremos enseñarte algo. Los niños los condujeron al jardín, donde el sol de la tarde bañaba todo en una luz dorada. Sofía se detuvo ante los rosales azules, ahora en plena floración. La abuela Elena decía que cuando las rosas se veían así, explicó, tocando con cuidado un pétalo, significaba que era hora de que fuéramos una familia de verdad. Mateo cogió la mano de Javier. ¿Serás nuestro papá ahora? ¿Como prometió la abuela Elena? Añadió Isa, sus ojos, tan parecidos a los de Clara, fijos en él. Javier se arrodilló en la hierba, a la altura de los ojos de los niños. Lucía se acercó a su lado, su presencia un ancla silenciosa. Lo planeó todo, ¿verdad? Consiguió sonreír con los ojos llorosos. Sabía exactamente lo que hacía cuando te encontró. ¿Entonces podemos quedarnos?, preguntó Sofía, su pequeña voz rebosante de esperanza. Javier abrió los brazos y los 3 niños se precipitaron hacia ellos. Lucía se unió al abrazo grupal, completando el círculo familiar sin esfuerzo. Para siempre, prometió Javier, sintiendo cómo el peso de 20 años de ausencia daba paso a un futuro lleno de posibilidades, tal y como quería la abuela Elena. En el jardín, las rosas azules se mecían suavemente con la brisa, sus pétalos imposibles guardando los secretos finales de Elena. Pero su mayor legado no estaba en las flores genéticamente modificadas ni en los descubrimientos científicos. Estaba allí, en ese abrazo bajo el sol de la tarde, donde 4 corazones solitarios finalmente encontraron su hogar. Lucía anotó mentalmente los siguientes pasos legales, pero sus ojos brillaban con lágrimas. Creo que tu madre sabía exactamente lo que hacía, murmuró. A veces, el mayor acto de amor es saber cuándo pasar el testigo. La abuela Elena decía que algunas familias están hechas de sangre, comentó Isa, somnolienta, acurrucada en los brazos de Javier, y otras están hechas de amor. Javier miró a los niños en sus brazos, a Lucía a su lado, y al jardín que su madre había cuidado con tanto esmero. Elena había usado sus últimos meses no en busca de una cura para sí misma, sino para construir una cura para los corazones rotos, los de los niños y el suyo. Creo que es hora de que vayamos a casa, dijo por fin. A nuestra casa. Los niños sonrieron radiantes, sus sonrisas iluminando sus ojos, igual que la de Elena. En el horizonte, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de rosa y azul, los colores de un nuevo amanecer para una familia nacida del último y más grande acto de amor de Elena Rodríguez. La primavera había llegado una vez más a Valle Tranquilo, trayendo consigo el dulce aroma de las rosas en flor. Lucía organizaba los últimos documentos sobre la mesa de la cocina, certificados, declaraciones juradas, evaluaciones psicológicas. El proceso de adopción finalmente llegaba a su fin. ¿Última firma?,
preguntó Javier, sirviendo café en 2 tazas, mientras observaba a los niños jugar en el jardín a través de la ventana. La última audiencia es la semana que viene, confirmó Lucía, ajustándose las gafas. La jueza Henderson ha revisado todo el caso. Dijo que nunca ha visto un expediente tan bien preparado. Todo obra de mamá, sonrió Javier, recordando cómo Elena había planeado cada detalle, incluso sabiendo que no estaría allí para ver el resultado. Una risa infantil sonó cuando Sofía irrumpió, con las mejillas sonrojadas por la emoción. «Tío Javi, hemos encontrado otra carta de la abuela Elena». Sostenía un sobre envejecido, descubierto en una caja de herramientas de jardinería en el patio trasero. La letra de Elena, aunque temblorosa, era inconfundible. «Para ser encontrada cuando las rosas azules florezcan de nuevo», decía la inscripción. Javier se sentó en la mesa de la cocina, Sofía subiéndose a su regazo. Mateo e Isa, que habían seguido a su hermana, tomaron asiento cerca, con los ojos puestos en el sobre. Mi querida familia, si estáis leyendo esto, significa que el amor encontró su camino. Las rosas azules están floreciendo de nuevo, y con ellas, una nueva oportunidad de vida florece. Javi, mi amado hijo, finalmente estás en casa. Perdona a tu vieja madre por todas las decisiones difíciles, por todos los años de silencio. Cada decisión fue tomada con amor, aunque no siempre lo parezca. Sofía, mi pequeña guardiana, sigue protegiendo a tus hermanos con ese gran corazón que tienes. Tienes la fuerza de tu padre y la bondad de tu madre, Clara. Usa ambas para hacer del mundo un lugar mejor. Mateo, mi curioso explorador, nunca pierdas esa sed de conocimiento. Tus preguntas interminables me recordaban tanto a Javi de niño, siempre queriendo saber el porqué. Isa, mi observadora silenciosa, ves más de lo que la gente se da cuenta. Atesora ese don, pero no tengas miedo de compartir lo que tu corazón sabe. Lucía, aunque nunca nos conocimos, sé que eres exactamente quien esta familia necesitaba. Cuídalos por mí. El jardín es vuestro ahora. Las rosas azules siempre guardarán nuestros secretos, pero es hora de crear nuevos recuerdos, nuevas historias. Con todo mi amor eterno, Elena, mamá, abuela. Javier se levantó lentamente, todavía sosteniendo la carta. Creo que yo también tengo algo que decir. Afuera, bajo el claro cielo de la mañana, la familia se reunió entre los rosales. Javier sacó un papel cuidadosamente doblado de su bolsillo. Querida mamá, 20 años es mucho tiempo para cargar con arrepentimientos. Hoy entiendo que a veces el amor significa esperar el momento adecuado, incluso si ese momento llega de formas inesperadas. Me enseñaste sobre el amor 2 veces, una en mi infancia con tortitas los domingos y cuentos para dormir, y ahora a través de estos 3 niños maravillosos que preparaste para que fueran mi segunda oportunidad. Las rosas azules finalmente revelaron sus secretos, pero tu mayor legado no está en los avances científicos, está en las sonrisas de estos niños, en el amor que plantaste en sus corazones, en la familia que cultivaste cuidadosamente para mí. Prometo honrar tu último deseo. Estos niños serán amados, protegidos y guiados, tal como tú lo hiciste por mí. Y esta vez no dejaré que el tiempo se me escape de las manos. Con amor eterno, tu hijo, Javi. Lucía se unió a él discretamente, secándose una lágrima. ¿Qué tal si creamos algo especial aquí en el jardín? Las horas siguientes las pasaron haciendo un memorial para Elena. Sofía eligió con cuidado las rosas más bonitas para un pequeño parterre circular. Mateo ayudó a pintar piedras con mensajes de amor, mientras Isa arreglaba conchas marinas y cristales en delicados patrones. A la abuela Elena le gustaría esto, declaró Sofía, satisfecha con el resultado. Mudarse a la casa ocurrió de forma natural durante las semanas siguientes. Cada habitación guardaba recuerdos que gradualmente se fusionaron con nuevas historias. El dormitorio de los niños era luminoso y estaba lleno de juguetes nuevos, pero el viejo oso de peluche de Mateo todavía ocupaba un lugar de honor en la estantería. Lucía convirtió el antiguo despacho en su espacio de trabajo, pero mantuvo las fotografías de Elena en las paredes. Para que recordemos cómo llegamos aquí, explicó.
Un año después, el sol apenas había salido cuando la familia llegó al Puente Viejo. Sofía, ahora con 6 años, llevaba con orgullo una tarta casera cubierta de rosas de azúcar, azules, por supuesto. Aquí decidió, señalando el lugar exacto donde Javier los encontró por primera vez. Es el lugar perfecto. Mateo ayudó a extender una manta de picnic mientras Isa colocaba con cuidado 6 platos, uno extra en memoria de Elena. «Feliz cumpleaños», Sofía sonrió Javier, encendiendo las velas. «Y feliz cumpleaños familiar para todos nosotros». Lucía repartió trozos de tarta, las alianzas de boda en su dedo, intercambiadas en una ceremonia íntima en el jardín de rosas 3 meses antes, brillando bajo la suave luz de la mañana. «Mira», señaló Isa al horizonte, donde el sol salía en tonos rosas y dorados. «Es igual que el día que nos encontró el tío Javi», no corrigió Sofía en voz baja, la sabiduría de alguien muy por encima de sus años brillando en sus ojos. «Es mejor, porque ahora somos una familia de verdad, tal como lo planeó la abuela Elena». Javier abrazó a su familia, sintiendo el peso de la placa número 4063 en su pecho, la misma que lo había llevado hasta estos 3 niños perdidos. En el jardín de Valle Tranquilo, las rosas azules todavía florecían, guardando los secretos de Elena en sus pétalos imposibles. Pero el verdadero milagro no estaba en las flores genéticamente modificadas ni en los descubrimientos científicos. Estaba allí mismo, bajo el Puente Viejo, donde 5 corazones encontraron su camino a casa, unidos por el amor persistente de una mujer que nunca dejó de creer en las segundas oportunidades. «Algunas familias están hechas de sangre», citó Lucía la frase favorita de Elena, «y otras están hechas de amor». Y a veces, añadió Javier, observando cómo el sol subía, pintando promesas de un nuevo día, están hechas de ambas. Sofía sopló las velas, sus ojos brillando con la misma determinación que Javier había heredado de Elena. En algún lugar, entre el cielo y las rosas azules, una madre sonreía, sabiendo que su último acto de amor había florecido exactamente como lo había planeado. El amor, después de todo, siempre encuentra el camino, incluso si necesita 20 años, 3 niños perdidos y un jardín de rosas imposibles para guiar a alguien de vuelta a casa.